¿Cómo les va, mis queridos mutantes? Los X-Men son de los equipos más queridos en el universo Marvel y sobre todo en los cómics, con historias complejas, villanos legendarios, series muy buenas y sobre todo un gran legado en la pantalla grande. A lo largo de las décadas, los mutantes han servido como metáfora para la discriminación y el miedo a lo diferente. Por eso conectan con tanto público. Por otro lado, con un legado tan grande, tenemos a un personaje que ha sido terriblemente adaptado en la pantalla grande, al punto de que mucha gente no tiene una idea de quién es realmente. Por eso hoy hablemos de Cíclope. Los mutantes son una de las esquinas más amplias del universo Marvel, tanto que puedes hacer historias complejas con muchos de sus personajes. Prueba de esto es lo que ha hecho Fox todos estos años, enfocando la atención por supuesto en el personaje de Wolverine, con entregas que han sido muy buenas, como por ejemplo Días del Futuro Pasado, y otras que han sido muy malas, como por ejemplo The Last Stand. Cíclope es uno de mis personajes favoritos, pero siempre ha sido mal adaptado. Hay una docena de películas de X-Men y al menos en 6 aparece Cíclope y siempre está mal adaptado. En la primera trilogía de Fox centran la atención en Wolverine, no refleja nada de ese Cíclope que conocemos en los cómics. De hecho, Cíclope aquí es un segundón. No demuestra ser un líder, ser capaz de tomar decisiones difíciles, ni cargar con el peso de todo el equipo. Nunca se le permite ser el eje del equipo. Nunca se le da el respeto que merece. En X-Men 3 muere fuera de pantalla y a los pocos minutos de empezar la película. Esto resume cómo Fox ve a Cíclope, como un obstáculo que obstruye a otros personajes más populares. En sus versiones posteriores, con las adaptaciones más jóvenes, parece que se hace un trabajo mejor, pero aún así no me parece que hayan adaptado muy bien del todo el personaje, ya que nunca le dan el rol de protagonista, no saben reconocer que Cyclops es un buen personaje. Es normal que la gente crea que es un personaje soso, tranquilo, aburrido y sin personalidad, pues es así como lo presentan las películas. Es normal que muchos los conozcan solamente de ahí, pero ese no es Cíclope. Scott no es el segundón de nadie y al contrario, Logan lo respeta. Si bien tienen sus choques, llega a respetarlo siempre. Como cuando un centinela se infiltra en la mansión y los ataca, y Coloso junto con Wolverine intentan detenerlo, pero solamente lo retrasan. Scott se enoja y justamente dice: quiero esta cosa fuera de mi césped, por lo que desata todo su poder. Y ahí justamente Wolverine le recuerda por qué él es el líder del equipo. ¿Sabes, Summers? De vez en cuando recuerdo por qué sigues al mando. Scott tiene una templanza con la cual parece que nunca duda, pero detrás de toda esa fachada hay un hombre, alguien que carga con un peso enorme, que detrás de esa presión constante sabe que es un ser peligroso que puede acabar con muchas vidas si no tiene cuidado. No es fácil liderar un equipo, ni mucho menos ser una de las caras más conocidas de toda la nación mutante. Un personaje que tiene muchas capas, que ha evolucionado con el tiempo, que no es perfecto ni quiere serlo, que ha cruzado muchas líneas morales, pero siempre lo hace convencido de que es lo correcto para proteger a los mutantes. Eso es lo interesante de él, no siempre ha sido el buen Boy Scout. Ha tenido momentos con ideales muy parecidos a los de Magneto, como también a los de el Profesor X. Esto lo ha llevado a traicionar a sus propios compañeros, a enfrentar a antiguos aliados, a hacer cosas impensables porque cree que es la única forma de garantizar la supervivencia de su gente. Ese conflicto interno y lucha de ideales es algo que las películas jamás empezaron o se plantearon representar. Obviamente una mala adaptación no es problema o no es la situación de la cantidad de tiempo que Cíclope esté en pantalla, sino que es un mal entendimiento del personaje. Fox nunca pareció entender qué hacía especial a Scott Summers y cuál era su función dentro de los X-Men. En los cómics, Scott lidera porque alguien debe tomar las decisiones difíciles. Alguien tiene que cargar con la culpa cuando todo sale mal. Scott no es solamente el alumno ejemplar del Profesor X, es sino también alguien que con el tiempo empieza a cuestionar si sus ideales son algo ejemplar. En los cómics, cuando los mutantes están al borde de la extinción, Scott es el único que decide actuar, sin importar si se ensucia las manos o se convierte en una figura polémica. Esa evolución lo hace un personaje muy interesante, porque no se queda estancado en un solo rol. En las películas, por otro lado, nunca pasó de ser un obstáculo narrativo para Jim y Logan. También hay que hablar de sus poderes, porque incluso ahí no se lo trató como realmente merece. Sus rayos ópticos no solo son un láser genérico que lanza así nomás,
Son una fuerza y una extensión de su propia personalidad, una fuerza devastadora que necesita control. Scott vive con un peligro constante dentro de sí mismo, algo que realmente no puede apagar. Eso debería traducirse a miedo a perder el control, pero en las películas obviamente no exploran esa idea. No se siente que el personaje se esté conteniendo realmente. Nunca se siente que el personaje está al borde de causar una catástrofe, cuando ese miedo en los cómics es parte fundamental de quién es él. En las series animadas se entiende que Cíclope no es frío porque quiere, sino porque tiene que serlo. Cada decisión que toma tiene consecuencias, y él es plenamente consciente de ello. Esa versión le mostró a la gente lo genial que puede ser Cíclope si lo escribes bien. Ahí podemos ver al líder que los X-Men realmente necesitan y merecen. Alguien constantemente presionado por situaciones fuera de su control. Ahora que salió el teaser de los X-Men para Doomsday, una de las cosas que más me entusiasma es que los pueda ver bien representados, como se merecen. Si había alguna duda de cómo iban a manejar a los mutantes en Doomsday, este teaser despeja muchas preocupaciones. En apenas un par de segundos, los hermanos Russo le dieron más aura a este Cyclops que la que tuvo en todas las películas del universo Fox. De verdad, espero y no tengo ninguna duda de que a Cíclope le van a dar el lugar que merece y ese brillo que necesita en la pantalla grande. Y esto es solamente en Doomsday. Todos sabemos que después de Secret Wars viene un sub-reboot de todo el universo Marvel, donde los mutantes estarán presentes y serán el foco de atención de la próxima saga. Con los X-Men tienen suficiente material para hacer varias trilogías, sagas completas solamente con ellos. Ahora, imagínenlo junto con el resto del UCM presentado hasta ahora. Piensa lo que el UCM le puede aportar a los X-Men. Hablo de cosas que no hemos visto antes, como personajes que nunca han interactuado. Mira qué buenas películas de X-Men, pero Fox lo hizo relativamente mal. Le dejaron un camino fácil a Marvel Studios para corregir o readaptar esas historias. Desde villanos como Apocalipsis, que no es difícil de hacerlo mejor, hasta villanos que nunca se usaron, como Siniestro o Bastian. Tramas que intentaron hacer también, pero no lo llevaron a cabo de manera satisfactoria. Si bien Wolverine será un personaje importante en el futuro, ahora es momento de que los demás también brillen. Los X-Men no son solamente Wolverine, son todo el equipo, lleno de personajes interesantes, como Jean Grey, Bestia, Tormenta, Kitty Pryde, Gambito, Rogue. Hay tantos que nunca terminaría, pero quien tiene que estar al frente siendo líder de todos ellos es Cíclope. Ahora Marvel Studios tiene la oportunidad de hacer algo que Fox nunca hizo, y es construir a Cíclope a largo plazo. No necesitan que sea perfecto desde el inicio. Al contrario, pueden mostrar su crecimiento poco a poco. Pero bueno, ¿y a ti qué te pareció esta breve opinión acerca de uno de mis personajes favoritos? Te leo en los comentarios.